Hola, mi nombre es Pablo César Cárdenas Montoya. En primer lugar, quiero agradecer a COFI por llevar a cabo el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería y a los demás participantes por presentar sus trabajos y compartir con nosotros también sus investigaciones. El título de la presentación es Aprendizaje basado en investigación, ABI, una propuesta de enseñanza-aprendizaje en cursos de física mecánica. Me acompaña la profesora Francinelli Jiménez García. Nosotros somos profesores del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Manizales y aunque nuestra formación no es específicamente en el área, nosotros hemos venido aprendiendo a medida que realizamos las intervenciones con los estudiantes. Bueno, rápidamente una agenda. En primer lugar, yo quiero hacer una justificación orientada al por qué realizar en aula, digamos, aprendizaje activo. En segundo lugar, rápidamente presentar lo que es el aprendizaje basado en investigación y también presentar el caso de investigación en las clases de física. Además, vamos a presentar unos resultados preliminares de unos experimentos que hemos hecho, digamos, en el aula con los estudiantes y finalmente las conclusiones, perspectivas y unas referencias que me son útiles para esta presentación. Muy bien, en cuanto a la imagen que se ve arriba, pues ese soy yo, digamos, como cuando comencé a ser profesor aquí en la Universidad Autónoma. Eh, Era un profesor pues, típico, tradicional, básicamente porque esa fue mi formación de física, así fue la forma en que yo aprendí y es muy natural que uno siga pues este tipo de idea y promueva este tipo de enseñanza. También pues los estudiantes en la imagen de abajo pues se les está evaluando de la forma tradicional, es decir, una evaluación de contenidos. Y bueno, al ver esto y digamos estas nuevas tendencias en enseñanza, yo sí empecé como a preguntarme, bueno, ¿cómo se podría hacer un curso de física usando este tipo de nuevas estrategias? Eso por un lado, pero por otro lado hay que considerar de que esto no es una moda, digamos que esto es, estas nuevas estrategias de enseñanza, la enseñanza activa, digamos, están muy arraigadas en una pregunta que es fundamental y es cómo nosotros aprendemos. Y a raíz de responder el cómo nosotros aprendemos es cómo es que han salido, digamos, estas nuevas propuestas en enseñanza. Que promueven, por ejemplo, lo que pasa allá arriba, que los estudiantes puedan empezar a colaborar entre ellos, a presentar, a formar problemas entre ellos y a resolverlos entre ellos. Y además, como se ve en la imagen de abajo, compartir su conocimiento y la forma en que aprenden. Porque tal vez esto pueda ser más significativo para su desarrollo y su aprendizaje. Además, como se muestra al final, pues apunta muy directamente, digamos, al desarrollo de una educación de calidad en el sentido de los objetivos del desarrollo sostenible. Rápidamente, el aprendizaje basado en investigación, digamos, allí los estudiantes en un trabajo en colaboración lo que van a hacer es como realizar prácticas similares a las desarrolladas por los científicos, es decir, un proceso de observación, experimentación, recolección de datos, análisis y síntesis a través, por ejemplo, de comunicaciones orales o escritas. Yo, en una forma diferente de decirlo, para mí es como una versión a escala de lo que hacemos en ciencias, de lo que haría un científico. ¿Cuáles pueden ser las características? Las características pueden ser que los estudiantes propongan, pues los estudiantes efectivamente proponen una pregunta, plantean hipótesis y surgen posibles soluciones. Se permite, bueno, es muy clara la aplicación y transferencia del conocimiento construido, digamos, por ejemplo, dentro de un curso. Se fomenta el pensamiento crítico, la argumentación oral y escrita y el trabajo en colaboración, porque eso es lo que hacemos en ciencias, básicamente argumentar a través de un experimento y de los análisis de los resultados y las correlaciones, por ejemplo. Y los pasos, digamos, de la estrategia pueden variar, depende mucho del área. En ciencias naturales es un poquito más fácil porque la metodología de la investigación allí es como un poco más lineal. En ciencias sociales es un poco más complicado porque la metodología de la investigación puede ser, digamos, precisamente eso, menos lineal. Entonces la metodología puede cambiar. Como digo, es tal vez más fácil implementarlo en ciencias, como los voy a mostrar aquí en este caso. ¿Cómo lo hago yo en física? Entonces, abajo hay un link que tal vez se puede compartir, no sé si en el video de alguna forma, pero este link es un Genially en donde esta misma, digamos, pantallazo está presentado de una forma más amplia. Entonces, tal vez ustedes lo pueden abrir e indagar un poco más acerca de la propuesta. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es una puesta a punto, es decir, allí los estudiantes forman equipos de trabajo y a través de lluvias de ideas o de pensamiento lateral se empiezan a desarrollar algún tipo de problema o a pensar en algún tipo de problema. La única restricción que yo pongo es que haya movimiento porque es un curso de física mecánica. Después pasamos a una etapa de descubrimiento en el sentido de que se busca qué hay en la literatura en relación al problema.
Esta parte es más difícil porque los estudiantes primero no están acostumbrados a buscar en bases de datos y segundo no manejan bien el inglés. Pero de alguna forma hay que intentar pues hacerlo, por lo menos leer 2 artículos con ellos. Después ordenar. ¿Qué significa ordenar? Es esta información, al menos conocer el límite del problema, también saber cuáles son los límites de espacio, de tiempo, de los laboratorios. Y ordenar también implica que vamos a plantear, digamos, una metodología y unos objetivos. Objetivos primero, metodología después. Y esa metodología orientada a cómo vamos a cumplir con esos objetivos. Después en avanzar es desarrollar el experimento, los prototipos, hacer cualquier tipo de experimentación que se requiera, y hacer conexiones pues implica ya establecer correlaciones y concluir en relación al experimento. Cuando se dice tomar decisiones es, digamos, volver a mirar la hipótesis inicial o el problema inicial y ver si efectivamente hubo un avance o no en cuanto a ese problema inicial. Entonces este ciclo, digamos, este ciclo de la indagación o de la investigación es un proceso de reflexión continua en torno a cómo uno aprende. Esa es como la idea en general, y eso es como lo importante. Ahora presentaré los resultados, algunos resultados preliminares en cuanto a unos experimentos que hemos realizado, unas mediciones en aula. En este primer caso, en el primer semestre de 2019, se aplicó una prueba de validad de conceptos generales de física mecánica, tanto al inicio como al final de un curso de física mecánica, en el cual se aplicó el aprendizaje basado en investigación. Lo que muestra a la derecha son los puntajes de la prueba, digamos, en este caso el número de estudiantes que respondieron bien a las preguntas, y se compara entrada con salida. Las distribuciones muestran a la entrada una distribución levemente asimétrica, a la salida una distribución simétrica, y a la salida además se nota que hay un aumento en los resultados de los estudiantes. En este caso, como las pruebas no son independientes, entonces se realizó una prueba de test con datos apareados, cuya hipótesis nula indica que no existe una diferencia significativa al comparar la distribución de entrada con la de salida. Sin embargo, el valor P de esta prueba, que es muy pequeño, indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, lo que podemos decir es que sí existe una diferencia significativa al comparar la entrada con la salida. Sin embargo, esto no significa que se deba meramente al hecho de que se aplicó un aprendizaje basado en investigación. Por tanto, entonces realizamos un nuevo experimento, en este caso comparando un grupo control con un grupo experimental. En el grupo experimental se realizó aprendizaje basado en investigación, en el grupo control un método tradicional, y en el grupo experimental, digamos que, no, en ambos grupos, discúlpenme, se aplicó el mismo test tanto a la entrada como a la salida. Los resultados aparecen a la derecha en el gráfico de bigotes. A contrario de lo que ocurrió en el caso anterior, al inicio las distribuciones son levemente simétricas, muy simétricas diría yo, mientras que al final sí ya aparece una leve asimetría. Sin embargo, al final también se nota que hay un aumento en los puntajes de las pruebas obtenidos. La prueba t-test, en este caso para datos independientes, la hipótesis nula es que no existe diferencias significativas si comparamos la distribución experimental a la entrada y el control, no, discúlpenme, las distribuciones experimental y control a la salida, solamente estamos comparando la salida. Cuando se hace, el p-valor de esta muestra es alto y por lo tanto se acepta la hipótesis nula, es decir, que no existe una diferencia significativa al comparar experimental con control, es decir, no existe una diferencia significativa entre el método tradicional y el método aprendizaje basado en investigación. Esto es todo lo contrario de lo que se encuentra en los artículos, por lo tanto estamos pues como estudiándolo para presentarlo. Las conclusiones es que durante más o menos un año y medio se ha aplicado la estrategia de aprendizaje basado en investigación en la Universidad Autónoma de Manizales con estudiantes de física mecánica. Se ha logrado sistematizar información relevante. Se ha evidenciado, al menos con nuestras formas de medición, que no existe una diferencia significativa entre un método tradicional y un método de aprendizaje basado en investigación. Sin embargo, hay que resaltar que sí digamos, los estudiantes sí adquieren otro tipo de herramientas, como una mejor habilidad en la comunicación y apropiación en el método científico, y precisamente en esta dirección también en el último caso que no se presentó acá, estamos estudiando un test que es de apropiación científica, que respondieron los estudiantes en el 2019, los estudiantes que siguieron el aprendizaje basado en investigación. Finalmente, algunas referencias, destaco de acá las de la Universidad de los Andes, es un muy buen repositorio. El libro de Aprendo porque quiero es muy claro, el aprendizaje basado en proyectos, cómo se debe desarrollar, y al final en el artículo de Francinelli es donde, digamos, se obtuvo información parcial acerca del test que se aplicó.
Bueno, queda nada más que agradecerles a todos ustedes por su participación y por haberme escuchado. Muchas gracias.